¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te recordaba a alguien, incluso cuando intentabas olvidarlo? ¿Has sentido que hay un propósito detrás de esa conexión, algo más profundo que una simple emoción pasajera? Si estas palabras te llegan ahora, presta atención, porque nada de esto es casualidad. Si esto te sucede hoy, no lo ignores. Alguien soñó contigo y no fue solo un sueño. Quizás no lo sepas, pero cuando Dios quiere hablar con alguien, puede elegir caminos inesperados, una palabra, un verso, un silencio y a veces un sueño. Y cuando un sueño se repite, cuando el nombre de alguien aparece inexplicablemente en el corazón de otra persona, puede ser una señal divina, un mensaje espiritual, una advertencia del cielo de que algo se está agitando en el mundo espiritual. Por eso estás aquí. No es porque estuvieras viendo videos sin pensar, no es porque te topaste con este contenido por casualidad. Algo en tu interior ya lo presentía. Hay un mensaje de Dios sobre el amor predestinado y Él quiere que lo escuches. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y quizás incluso explicarte lo que no has podido expresar con palabras. La Biblia dice en Joel 2:28, derramaré mi espíritu y lo revelaré en sueños. Sí, Dios usa sueños, usa sentimientos, usa coincidencias que no son coincidencias. Cuando alguien sueña contigo y despierta con una emoción que no comprende, con una paz que no puede explicar, o con tu nombre resonando en su corazón, podría ser más que un recuerdo, podría ser una profecía, podría ser el destino, podría ser Dios uniendo dos almas que estaban separadas por el tiempo, la distancia o el miedo. Y quizás, mientras hablo, ya te viene a la mente una persona específica. Quizás sientas ese ligero escalofrío en el pecho, esa extraña sensación de reconocimiento. ¿Lo has experimentado alguna vez? Esa conexión que no desaparece, ese pensamiento persistente, esa sensación de que aún queda algo por vivir, algo por comprender, algo por revelar. A menudo, antes de unir dos caminos en el mundo físico, Dios comienza uniéndolos en el espiritual. Primero despierta el corazón, luego revela el propósito. ¿Y si ese sueño que alguien tuvo sobre ti fuera esa clave espiritual? ¿Y si esa persona recibiera una señal clara, aunque aún no la comprendiera del todo? El amor predestinado no llega como una explosión. A veces llega como un susurro, como un sueño, como una suave llamada que el espíritu reconoce antes que la mente. Quizás estés pensando, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué precisamente hoy? Y te responderé con la misma intensidad con la que llegó este mensaje, porque Dios siempre habla en el momento oportuno. Quizás no estabas listo antes, quizás la otra persona aún estaba aprendiendo algo, quizás el proceso se estaba dando en silencio y ahora el cielo está dando el siguiente paso. Respira, deja que tu alma escuche. No estás escuchando este video por casualidad. No ignores las señales. No ignores lo que tu espíritu siente ahora mismo, porque cuando Dios abre una puerta espiritual, siempre la confirma, y puede que estés viviendo ese preciso momento. Y ahora que estás aquí y ya sientes que este mensaje te habla, vamos a profundizar más en lo que realmente significa este sueño y por qué esta señal llegó justo ahora. Y mientras estas palabras te calan hondo, quizás algo en tu interior te diga, necesitaba escuchar esto. Y si es así, no te lo guardes. A veces, cuando un mensaje llega al corazón de alguien, también puede ser justo lo que necesita otra persona. Así que, si este tema te resuena, si algo te despertó algo, si un recuerdo, un sentimiento o incluso una persona te vino a la mente, escribe en los comentarios qué te conmovió más. No te imaginas cuántas personas pueden sentirse fortalecidas al ver que no están solas en lo que sienten. Y ya que estamos aquí en un espacio donde la fe, el propósito y la conexión van de la mano, quiero pedirte algo, muy simple, pero muy importante. Si este contenido te resuena, si sientes que este mensaje te llegó en el momento justo, dale me gusta. Puede parecer algo pequeño, pero ayuda enormemente a que este mensaje llegue a otras vidas que quizás estén esperando precisamente esta respuesta. Cuando le das me gusta al video, YouTube entiende que este mensaje importa y comienza a compartirlo con más personas que también lo necesitan. Y si en tu corazón anhelas continuar este viaje, seguir escuchando,
mensajes espirituales y proféticos sobre el destino, el propósito y el amor alineados con Dios. Entonces, suscríbete al canal, no por obligación ni por costumbre, sino porque te conecta con un lugar donde la gente siente y experimenta lo mismo que tú. Aquí, cada video no es solo contenido, es cuidado, guía y confirmación espiritual. Tu presencia aquí marca la diferencia. Tu comentario fortalece esta comunidad. Tu me gusta fortalece este mensaje. Tu suscripción demuestra al cielo y al algoritmo que este tipo de mensaje necesita seguir llegando a la gente, sanando historias y reavivando esperanzas que se habían extinguido. Y quizás ahora sientas una suave paz, como si tu corazón comprendiera antes que tu mente. Quizás estés descubriendo que no estás experimentando esto solo, que Dios está obrando algo y que este mensaje fue solo el comienzo, porque hay más, mucho más, por revelar sobre este sueño, sobre esta señal y sobre el propósito que se está alineando. Quédate conmigo, porque ahora vamos a profundizar aún más en el significado espiritual de esta experiencia y en lo que Dios puede estar preparando detrás de este encuentro invisible. Cuando hablamos de sueños, muchos piensan inmediatamente en algo vago, fugaz, algo de una mente cansada. Pero cuando una persona específica empieza a aparecer repetidamente en el sueño de alguien, en situaciones que conmueven el corazón, es como si el cielo destellara una luz amarilla. Presta atención. Esto no es solo imaginación. Dios no juega con los sentimientos, no despierta recuerdos sin motivo, no hace que alguien se despierte con el pecho apretado o en paz sin motivo. Dios no juega con tus emociones. Si permite que un sueño se repita, hay un propósito, y ese propósito casi siempre está vinculado a una transformación, un cambio de mentalidad, algo que Él quiere realinear dentro de ti o de la otra persona. Piénsalo. ¿Cuántas cosas en tu vida has intentado resolver usando solo la lógica, el cálculo frío, decisiones basadas únicamente en lo que ves, y en el fondo algo todavía te molesta? Es como si hubiera una verdad oculta detrás de las situaciones, algo que la razón no puede explicar, pero el espíritu siente. Cuando esta persona aparece en el sueño de alguien, especialmente más de una vez, Dios puede estar mostrando que hay algo sin resolver. Una conversación inconclusa, un sentimiento que se tragó, una conexión espiritual que no se manejó con madurez. No se trata de estar estancado en el pasado, se trata de ver tras bambalinas del alma, comprender el impacto que esta conexión aún tiene en tu camino. A veces, el sueño es una advertencia. Ten cuidado con las decisiones que tomas basadas en el dolor. Otras veces, es un despertar. Aún no has sanado esta área, y esto interfiere con el amor que quiero construir en tu vida. También puede ser una confirmación divina de que ese vínculo no era cualquier cosa, no era solo una historia humana, había un propósito, una huella espiritual. Y cuando hay propósito, hay algo que Dios quiere enseñarte, mostrarte o concretar de la manera correcta. Él no desperdicia experiencias y continúa con la explicación con normalidad, como si estuvieras sentado cara a cara con Él, escuchándolo. Lo vi todo, sé lo que sentiste, sé lo que esa persona quiso decir. ¿Ves cómo esto lo cambia todo? En lugar de ver el sueño como, qué raro, soñé con fulano otra vez, empiezas a verlo como una señal de que el cielo está tocando una zona sensible de tu corazón. El sueño se convierte en un espejo, muestra cómo te veías en esa relación, las expectativas que creaste, el miedo a rendirte, la ansiedad de perder, los celos, la inseguridad, la esperanza. El sueño revela el funcionamiento interno de tu mentalidad emocional. Si te sientes pequeño al lado de esa persona, si la idealizas demasiado, si intentas controlarlo todo, si huyes de ese sentimiento, Dios podría estar usando esto para mostrarte dónde necesitas sanación, restauración y fortalecimiento. Y es curioso cómo a menudo en sueños la persona que aparece no dice nada, pero el entorno habla. El lugar en el que estás, la ropa que usa, la distancia o proximidad entre ustedes, todo lleva un código. Por ejemplo, si en el sueño hay mucha distancia, quizás Dios esté mostrando la distancia que realmente existe hoy, emocional o espiritual. Si en el sueño hay reconciliación, un abrazo, paz, quizás Él esté señalando que esta historia necesita un cierre pacífico,
aunque no sea necesariamente un regreso como imaginas. Si hay confusión, discusión, puertas cerradas, puede ser una advertencia para no insistir en algo que Él ya te está pidiendo que dejes ir. El sueño habla el idioma de tu espíritu, y ahí es donde entra en juego algo muy importante. No se trata solo de la otra persona, se trata de ti, de cómo te posicionas en relación con el amor, el compromiso y el llamado de Dios para tu vida. El amor destinado no es un cuento de hadas color de rosa, es un proceso de refinamiento. Dios obra en el carácter, sana viejas heridas, confronta el orgullo oculto y rompe patrones destructivos. Estos sueños pueden ser parte de ese proceso de transformación, señalando áreas donde aún tomas decisiones basadas en el miedo, la necesidad o el impulso, en lugar de confiar en su cuidado. Quizás al escuchar esto, recuerdes situaciones que viviste con esa persona, una conversación interminable, un mensaje que no respondiste, una disculpa que solo quedó en un pensamiento. Es como si Dios te mostrara que hay recuerdos que aún te mantienen en un lugar donde Él ya quiere impulsarte, no para borrar la historia, sino para reubicarla en el lugar correcto dentro de ti. A veces, Él usa los sueños para impulsarte a revisar la narrativa que creaste. No la idealizaste demasiado, no te culpaste por cosas que no eran solo tu responsabilidad, no pusiste a esa persona en un lugar que le pertenecía a Dios en tu corazón. Cuando comprendes este propósito, el peso comienza a cambiar. En lugar de preguntarte, ¿por qué sigo soñando con esta persona?, empiezas a preguntarte, ¿qué intenta mostrarme el Señor a través de esto? Este cambio de enfoque es un cambio de mentalidad. Te alejas del rol de alguien perdido, a merced de las emociones, y te posicionas como alguien en un viaje con Dios, tratando de discernir las revelaciones que Él envía. Y es en esta postura que los sueños dejan de ser un tormento y se convierten en una herramienta espiritual de dirección, adaptación y sanación. Otro punto importante es que en algunos casos Dios puede estar usando el sueño en la vida de la otra persona para demostrar que tampoco te ha olvidado, que algo la afectó profundamente. Sin embargo, esto no significa automáticamente que vivirás un romance de película. Significa que el impacto de esta conexión fue real, que el vínculo fue más profundo de lo que parecía y que esta persona está pasando por un proceso interno que quizás ni siquiera imaginas. Mientras luchas en silencio por tu lado, ellos pueden estar luchando en silencio por el suyo. Son eventos tras bambalinas que tú no ves, pero Dios sí. Él ve las noches en que uno llama al otro por su nombre sin tener el valor de admitirlo, ni siquiera a sí mismo. Y aquí viene una de las verdades más delicadas. A veces los sueños llegan como consuelo para mostrarte que, aunque esta historia no sea el destino final, fue un capítulo importante en la construcción de la persona en la que te estás convirtiendo. Porque cada experiencia de amor, cada vínculo profundo, cada despedida, todo esto moldea cómo te ves a ti mismo, cómo ves a Dios y cómo ves lo que mereces en el futuro. Una historia puede no haber resultado como deseabas, pero puede haberte abierto los ojos a patrones, heridas, necesidades emocionales que nunca habías notado. Esto es parte de la revelación, parte de la verdad oculta que Dios quiere sacar a la luz. Quizás lo que Dios te muestra a través de este sueño recurrente es que ya no puedes vivir en piloto automático, emocional. No puedes seguir ignorando sentimientos, guardándote rencor, fingiendo que algo no te dolió cuando, de hecho, te destrozó por dentro. Él te llama a mirar hacia adentro con honestidad, a confrontar cómo te has estado tratando en tus relaciones. ¿Te respetas, te valoras, te abandonas para evitar ser abandonado, te borras para ser amado? Cada sueño puede ser un espejo de tu forma de amar y dejarte amar. Y cuando empiezas a ver las cosas desde esta perspectiva, comprendes que Dios no te castiga al permitir estos sueños. Te educa, te refina, te edifica, te prepara para algo más acorde con su propósito para tu vida amorosa. No quiere que repitas ciclos de dolor. Quiere sacarte del patrón de remendar historias rotas y guiarte hacia experiencias más maduras, sanas y profundas. Este proceso duele, sí, porque reaviva recuerdos, expectativas y la idea que te has creado de lo que sería el amor perfecto. Pero al mismo tiempo, es una invitación a crecer, a madurar y a confiar en que el autor de tu historia sabe lo que hace.
Mientras todo esto se desarrolla en tu interior, quizás una palabra resuma lo que sientes ahora mismo: propósito. Si es así, si algo en tu interior reconoció este mensaje, escribe en los comentarios solo esta frase: recibo este propósito. Esto será como un hito entre tú y Dios en cuanto a todo lo que Él está comenzando a obrar en ti a partir de estos sueños. A veces lo más intrigante no es el sueño entero, sino ese instante que parece grabado en la memoria, como si el espíritu hubiera congelado la escena para no olvidarla. Hubo un momento en el sueño, una palabra, un gesto, una imagen. Esa fue la señal, y por simple que parezca, conlleva un impacto espiritual que no desaparece al despertar. Pudo haber sido tu nombre pronunciado con una delicadeza que la mente despierta no puede reproducir, o una mirada silenciosa que dijo todo lo que nunca se dijo en la vida real. Quizás ocurrió en un lugar que nunca existió en tu historia, pero que en el sueño te parecía familiar, casi sagrado, como si fuera un territorio espiritual donde dos almas finalmente logran reconocerse sin miedo, sin barreras, sin prisas. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque la lógica intenta explicar, intenta reducir, intenta encajar en una categoría racional. Pero el espíritu reconoce cuando algo es más que un simple recuerdo. Cuando una persona despierta con una paz inexplicable, incluso después de meses de silencio, no es casualidad. Cuando el corazón se acelera como si hubiera sido tocado por algo que aún no tiene explicación, es una señal. Puede ser que esta persona sintiera un anhelo que no provenía de la mente, sino del alma, un anhelo silencioso, maduro, casi reverente, un anhelo que no exige una respuesta inmediata, sino comprensión. Quizás esa persona despertó con el corazón acelerado, sintiendo tu nombre en el alma. Quizás intentó ignorarlo, fingir que era solo otro sueño, pero algo en su interior insistió. Esto significaba algo. Y cuando Dios envía una señal, no la envía para confundir, sino para despertar. Permite que un detalle del sueño siga resonando a lo largo del día, como una suave revelación oculta entre los pensamientos cotidianos. Puede ser un color, una frase corta, una sonrisa. A veces es simplemente la certeza de que ese encuentro, incluso en el mundo invisible, era necesario. Y eso es fascinante, porque revela cuán entrelazado está lo espiritual con el trasfondo emocional que nadie ve. Sueños como este pueden indicar que algo se está abordando, sanando o preparando, porque cuando hay destino hay proceso, y cuando hay proceso hay señales. No se puede forzar, no se puede acelerar, no se puede ignorar. Lo espiritual permanece hasta que se comprende. Algunas personas intentan convencerse de que ya lo han olvidado, de que ya han seguido adelante, de que ya han cerrado la puerta, pero a veces los sueños llegan como una verdad oculta, revelando que la historia no ha terminado en el alma, simplemente está experimentando una transformación, y esto puede suscitar preguntas profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué este detalle? Pero quizás la pregunta más verdadera sea otra. ¿Qué intenta mostrarnos Dios? Porque hay algo muy curioso en estos sueños. No presentan aleatoriedad, sino simbolismo. El lugar de encuentro puede representar el estado emocional actual. Un ambiente bien iluminado puede simbolizar sanación, claridad y perdón. Un lugar confuso o distante puede indicar que algo aún se está reajustando. Una conversación tranquila puede significar reconciliación interior. Un silencio profundo puede ser una invitación a tomar decisiones más conscientes. El sueño a menudo habla a través del lenguaje del espíritu, no de la razón. Y esto nos lleva a un punto esencial. Cuando Dios permite una señal onírica, despierta no solo recuerdos, sino también discernimiento. Te invita a percibir que hay un significado mayor tras las circunstancias visibles. Es como si dijera: no interpretes precipitadamente, no saques conclusiones basadas en el miedo. Observa, siente, percibe. Hay cosas que solo la quietud revela. Quizás la otra persona también se dio cuenta de que el sueño era inusual. Quizás sentiste la necesidad de orar o permaneciste en silencio, intentando descifrar el impacto de esa experiencia. Porque cuando lo espiritual toca, algo cambia, la mentalidad cambia.
las prioridades cambian. El corazón comienza a ver viejas decisiones con otros ojos y a veces el sueño marca el momento exacto en que Dios da vuelta a una página invisible en la historia, no necesariamente para empezar de nuevo de inmediato, sino para preparar el camino. Hay algo sutil y poderoso en este tipo de señal. No exige ansiedad, exige sensibilidad. No exige prisa, exige percepción. No nos empuja hacia el pasado, invita a la comprensión. Y cuando eso sucede, el alma sabe, reconoce, responde, despierta, incluso si la mente aún intenta comprender. Si al escuchar, esto te vino fuertemente a la mente, alguna imagen, frase o sentimiento, escribe en los comentarios solo la palabra reconozco. Este puede ser el primer paso para interpretar lo que Dios te está revelando y continuar normalmente con la explicación a medida que profundizamos en el significado de estas manifestaciones y el propósito detrás de ellas. Y cuando alguien experimenta algo así, un sueño que parece tener un significado mayor del que la mente puede descifrar, surge la inevitable pregunta: ¿qué pretende Dios con esto? Porque si fuera solo un recuerdo ya habría pasado. Si fuera solo un anhelo, se habría disuelto con el tiempo. Pero cuando algo permanece, cuando la presencia de la otra persona sigue apareciendo en el subconsciente como un mensaje codificado, es porque hay un propósito. Dios no despierta conexiones para crear confusión, las despierta para alinear destinos. Trabaja en silencio, estratégicamente, a menudo imperceptiblemente al principio, pero siempre con dirección. Si Dios quiere unir dos almas, primero prepara los corazones. Y esta preparación rara vez ocurre cuando la deseamos. Ocurre cuando es necesaria. Es interesante notar que los sueños a menudo no llegan cuando la relación está en su apogeo, ni cuando todo parece claro. Surgen en el intervalo, en el silencio, en el periodo en que el corazón ya no sabe si esperar o seguir adelante. Es entonces cuando muchas cosas cambian, porque el sueño funciona como un recordatorio espiritual, algo más. Grande está sucediendo tras bastidores. Quizás aún no lo veas, quizás no lo entiendas ahora, quizás incluso intentes ignorarlo, pero hay movimiento. Se está trabajando en la entrega, se está desmantelando el orgullo, se están sanando heridas, se está desarrollando la madurez. Dios nunca une a dos personas por necesidad, miedo a la soledad o impulsividad emocional. Los une cuando ambos están listos, o al menos avanzando hacia esa preparación. Y aquí reside una verdad delicada: el tiempo de Dios casi nunca coincide con el nuestro. Mientras decimos, lo quiero ya, Él responde con silencio. Y este silencio no es ausencia, es construcción. A veces, lo que llamas demora, Dios lo llama protección. A veces, lo que interpretas como distancia, Él lo llama refinamiento. Porque unir dos almas requiere más que sentimientos, requiere madurez emocional, discernimiento espiritual, una mentalidad equilibrada y decisiones conscientes. El amor destinado no nace de la prisa, sino de la preparación. Por eso, Él no responde a la prisa con puertas abiertas, responde con proceso. Cuando alguien sueña repetidamente con otra persona, puede ser señal de que Dios está activando algo en su interior, quizás recordándole una promesa, quizás sanando algo que aún es delicado, quizás confirmando que la conexión no fue solo humana, sino espiritual. Y este tipo de revelación cambia tu perspectiva, cambia tu postura, tu ritmo, incluso tus oraciones, porque quienes comprenden que hay un propósito dejan de pedir encuentros inmediatos y empiezan a pedir alineación. Dejan de decir trae a esta persona de vuelta y empiezan a decir haz lo correcto. Lo interesante es que, incluso sin darse cuenta, la otra persona también puede estar pasando por este proceso. Quizás intentó seguir adelante, quizás buscó distracciones, quizás creyó que todo estaba resuelto hasta que llegó el sueño. Y entonces surgen las preguntas. La conciencia despierta, la verdad oculta comienza a aparecer. El sueño se convierte en una especie de revelación íntima, un recordatorio silencioso de que no fue cualquier cosa, no fue superficial, no era reemplazable. Fue significativo, fue real, fue demasiado profundo para ser borrado por la lógica. Y todo esto puede generar una mezcla de sentimientos: esperanza, miedo, curiosidad, paz, anhelo,
confusión, rendición. Pero en medio de esta agitación hay una frase que resuena en el espíritu como respuesta. Ahora no, pero pronto. Este pronto no se refiere a un mes, una fecha, ni un calendario humano. Se refiere al momento exacto en que la transformación interior se completa. Dios no une a personas quebrantadas esperando que una sane a la otra. Él sana primero, fortalece primero, refina primero, y solo entonces unifica lo que Él mismo ha preparado. Cuando comprendes esto, el sueño deja de ser un misterio y se convierte en una dirección. Deja de ser algo que causa ansiedad y se convierte en algo que despierta la fe. Empiezas a mirar hacia adentro y a preguntarte, ¿qué hay en 1900? Mí que aún necesita ser moldeado. Quizás Dios esté usando esta señal para invitarte a crecer emocionalmente, a perdonar lo que aún duele, a limpiar recuerdos pesados, a liberar el miedo a rendirte de nuevo. Porque si el amor que Él siente por ti es verdadero, profundo y está alineado con un propósito, entonces te exigirá valentía, no huida. Quizás el mayor desafío sea confiar en el proceso, incluso sin ver resultados inmediatos. Confiar cuando todo parece estancado. Confiar cuando la otra persona parece distante. Confiar cuando el tiempo se alarga. Pero en todo camino espiritual hay un momento así. El momento en que Dios obra en silencio, para que, cuando todo finalmente cobra sentido, comprendas que nada fue una pérdida de tiempo. Todo fue preparación. Y si al escuchar esto, algo dentro de ti se sintió más ligero, claro o más alineado con esta revelación, escribe en los comentarios solo la palabra confío. Esto marcará internamente ese entendimiento y continuaremos. Normalmente con la explicación a medida que profundizamos en lo que sucede cuando Dios comienza a transitar caminos que antes parecían imposibles. A veces, incluso antes de que lo entiendas racionalmente, tu cuerpo ya ha reaccionado, tu corazón ya se ha acelerado, tu mente ya ha intentado negarlo y tu espíritu ya lo ha reconocido. Es casi imposible de explicar a alguien que nunca lo ha experimentado. Es un tipo de percepción que no pasa primero por el razonamiento lógico, sino por el alma. Y cuando un mensaje llega de esta manera, cuando toca una parte interior que ni siquiera sabías que seguía abierta, eso ya es una señal, porque hay mensajes que solo se oyen y hay mensajes que se sienten. Y si lo sentiste, aunque intentaras ocultarlo, minimizarlo o ignorarlo, eso ya dice mucho. El impacto no ocurre por casualidad, ocurre porque hay una conexión. Quizás, mientras hablaba, el nombre de alguien simplemente afloró en tu interior sin esfuerzo, como si lo recordara un poder superior. Quizás un recuerdo cruzó tu mente, una mirada, un momento, un detalle, una frase que nunca olvidaste, o quizás ni siquiera fue un recuerdo nítido. Quizás fue solo una sensación, ligera, silenciosa, profunda, una especie de reconocimiento interior, como cuando ves algo y piensas, ya lo sabía, solo que aún no lo había expresado con palabras. Y esta sensación no es común, es parte del viaje espiritual, parte del proceso de revelación, parte de la llamada interior que despierta cuando una verdad oculta finalmente encuentra espacio para ser percibida. Y es curioso cómo sucede esto, sin previo aviso, sin preparación, sin ensayo. La palabra adecuada libera un recuerdo guardado, una frase abre una nueva comprensión, una intuición lo cambia todo. Y entonces te das cuenta de que no era solo contenido, era una respuesta, no era solo reflexión, era confirmación. Cuando algo en tu interior cambia mientras escuchas, es porque Dios está trabajando en capas profundas. Lo espiritual no necesita explicación inmediata, necesita discernimiento. Y si no puedes ignorarlo, es porque no debes ignorarlo. Hay señales sencillas que indican que una revelación se ha dirigido a alguien específico. Señales que no dependen del esfuerzo, sino de la sensibilidad. Si al escuchar sentiste paz, aunque con una mezcla de sorpresa, esa es una de ellas. La paz espiritual suele aparecer antes que la comprensión. Es como un sello silencioso de Dios que dice, escucha, esto tiene que ver contigo. Si pensaste en una persona específica sin planearlo, sin razonar, sin un motivo lógico aparente, esa es otra señal, porque cuando Dios quiere alinear destinos,
Despierta el recuerdo en el momento oportuno, con la intensidad adecuada, en la época adecuada. Y hay una tercera señal, quizás la más fuerte: la incapacidad de creer que todo esto sea coincidencia. Algo en tu interior sabe que no lo es. Algo en tu interior reconoce que hay un propósito. Algo en tu interior comprende que está sucediendo algo más de lo que parece. Esta sensación, que parece una mezcla de revelación y reconocimiento, no proviene de la mente humana, sino del espíritu. Puedes intentar racionalizarla, puedes intentar negarla, puedes intentar guardarla en un cajón mental para lidiar con ella más tarde, pero el espíritu permanece ahí, atento, despierto, percibiendo. Y cuando eso sucede, cuando el mensaje resuena en tu interior, aunque aún no sepas exactamente qué hará Dios, hay una certeza silenciosa: algo ha comenzado. Porque a veces la revelación no llega para finalizar, llega para iniciar, llega para abrir un proceso interior, para ajustar la mentalidad, para aclarar decisiones, para preparar el terreno. Dios no obra con prisa, obra con propósito. Y cuando envía señales, también envía fuerza, paciencia y dirección, aunque sea en pequeñas porciones, capa por capa. Todo esto forma parte de una transformación espiritual delicada y profunda. Una transformación que no ocurre superficialmente, sino desde la raíz. Y cuando las raíces cambian, todo lo externo cambia después. Por lo tanto, no te sorprendas si en los próximos días tu percepción comienza a cambiar. Si detalles que antes pasaban desapercibidos cobran sentido. Si tu sensibilidad espiritual se activa. Cuando Dios abre el entendimiento, también amplía la visión. Cuando señala un destino, también reorganiza los caminos. Si tu espíritu lo reconoce, esta palabra no fue enviada por casualidad. Nada de esto te llegó por error, exceso o mero accidente. Hay personas que reciben mensajes y hay mensajes que pasan a través de las personas, abriendo espacios, sanando recuerdos, iluminando decisiones. Y si sentiste, percibiste o entendiste algo durante esta experiencia, escribe en los comentarios solo la frase: acepto la señal. Esto sella internamente lo que ya se está poniendo en movimiento espiritualmente y continúa normalmente con la explicación a medida que avanzamos hacia lo que esta revelación puede significar en los próximos pasos de su viaje. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior entendió el mensaje más que con la mente, sino con el corazón. Y eso ya dice mucho de tu sensibilidad espiritual, del momento que estás viviendo y de lo que Dios está preparando. Así que, antes de irte, haz de este momento un hito. Dale a me gusta a este video. No como un gesto automático, sino como un silencioso lo recibí. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que puedan estar pasando por el mismo proceso que tú. Si sentiste que esta conversación te llegó, que tocó algo que estaba callado, oculto o esperando respuesta, deja la frase "este mensaje fue para mí" en los comentarios. Siempre los leo y es asombroso ver cómo Dios alinea caminos, conecta historias y confirma propósitos con palabras sencillas. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, mensajes que llegan en el momento justo, conversaciones que se sienten como respuestas, reflexiones que resuenan con el alma, suscríbete al canal aquí. Así podrás seguir acompañándome y recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Sin prisas, sin presión, solo continuidad. Si este mensaje te trajo paz, alivio o comprensión, aquí tienes un video que complementa lo que hablamos hoy. Haz clic en él y continúa conmigo. Quién sabe, quizás sea justo lo que necesitabas escuchar ahora mismo.